Hola, bienvenidos a un episodio nuevo de La Vida en Montessori. Estamos muy contentos porque tenemos una gran invitada que de hecho estuvo hace un par de días dando una conferencia a padres de familia aquí en Valley. Entonces, bienvenida Carmiña Ruiz Medrano, Gracias. psicóloga, psicoterapeuta infantil y de padres de familia. Padres, Bueno, padre, mamá y bebé. qué bien. ¿Cómo? Y también nos acompaña Lore Ojeda. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Y por acá también tendremos otra voz, Mónica Cárdenas, mi esposa. Así que tengo Ah. cuidado. Oye, Carmiña, ¿cómo empiezas en este mundo? ¿Qué te llamó a dedicarte a la psicología? ¿Es una vocación? ¿Cómo alguien llega a esto? Ay, qué buena pregunta, me encanta. Bueno, pues, ¿cómo llegué a esto? Pues yo creo que como muchos de los que estudiamos psicología, ¿no? El preguntarnos quién soy, qué me pasa y querer autodiagnosticarte y ayudarte. De mucho. Bien, buenas recomendaciones, ¿no? Sí, yo creo que la mayoría, digo, no sé todos, pero muchos estudiamos así, bajo esa consigna. Pero después, ya cuando estudias, pues ya te vas dando cuenta de que no, o sea, no te vas a curar. Sí. O sea, vas a seguir igual, pero pero la idea es poder ayudar a otros. Yo creo que también el deseo de ayudarte a ti, pero luego te vas dando cuenta que también quieres y puedes ayudar a otras personas, Que ¿no? creo que es la parte más importante en la mejora de la persona, el autodiagnosticarte, ¿no? Como que a veces se toma por sentado, pero la capacidad de analizarte, de escucharte a veces es muy Ujú. difícil y tal vez creo que, no sé si me equivoco o me meta a territorios oscuros, pero a la hora de ir a terapia o de tratar de solucionar un problema, si no tienes esa capacidad de querer sanar o de querer cambiar, difícilmente podrán traer a Freud y no lo vas a lograr, ¿no? Sí, yo creo que el ir a terapia es un proceso, ¿no? Pero a veces uno piensa que el ir a terapia es como, tengo que estar muy mal para ir a terapia. Ujú. Pero cuando empiezas a ir y te das cuenta que también es identificar quién eres y hay partes tuyas que te gustan, otras partes que no, pues a veces a las personas les cuesta trabajo y te dan ganas de salir corriendo, Sí, ¿no? claro. De descubrir cosas que dices, ay, no sabía que esto me pasaba y me da vergüenza y me llena de culpa, ¿no? Entonces, sí, el ir a terapia es un viaje de autoconocimiento, pero hay que estar dispuesto a hacerlo y que, bueno, pues va a haber baches, va a haber cosas padres, va a haber cosas complejas, pero sí, o sea, definitivamente sí el autoconocimiento te permite saber, o sea, como no vivir como con esta inconsciencia, sino vivir en la conciencia, o sea, Ujú. darte cuenta de quién eres y por qué actúas así y hacerte responsable y no pasa nada, o sea, qué bonito vivir en Sí. conciencia. A mí me encanta esta parte de hacerte responsable, porque Ujú. finalmente, o sea, suena simple, pero cada uno de los que estamos aquí somos completamente responsables de lo que nos está sucediendo. Ujú. Cuando dejamos de echarle la culpa a las situaciones o al entorno o a que mis papás no me hacían caso o que me molestaban en la escuela, muchas cosas externas que claro que influyen, pero al Ujú. final cada uno es completamente responsable de lo que le sucede. Ujú. Y a mí me gustaría abrir y empezar a platicar de esto. Hace rato mencionaste un tema que a mí me encanta para padres de familia y para todos Ujú. los demás, que es la culpa. Y que Mm. casi no se toca cuando somos papás, porque como que está romantizado el ser padre, Perfecto. Ujú. el ser madre sobre todo, de que, Sí. tienen que ser perfectas, tienen que Ujú. estar al momento, tienen que amar a sus hijos incondicionalmente, y a veces eso no pasa, ¿no? Muchas veces. Más bien te diría que nunca Nunca pasa. pasa. No, no, o sea, es que el problema es que es poder como el saber, bueno, el poder darte cuenta de que la realidad es que el amor es ambivalente. O sea, el amor es así y no tiene nada de malo. O sea, el amor digo, es un sentimiento muy bonito, pero también viene mezclado con odio. Ujú. Y eso es normal. La cuestión es el poder admitir que cuando te conviertes en madre o cuando te conviertes en padre, o sea, son eventos que te cambian la vida. Es más,
ya se habla de que es una etapa de desarrollo, o sea, que hay una transformación a nivel neuronal cuando te conviertes en madre. O sea, cuando tú estás embarazada, hay una disminución en la materia gris para que tú te puedas concentrar en cuidar al bebé y que el bebé pueda sobrevivir, porque si tú no te concentras en eso, pues no lo vas a ayudar a sobrevivir. Pero también, o sea, digo, no nomás somos seres biológicamente constituidos, también somos seres emocionalmente constituidos. Entonces, ahí viene nuestra historia familiar, nuestra historia personal, o sea, vienen muchas cosas implícitas cuando te conviertes en mamá o cuando te conviertes en papá. Pero aquí hablo de la mamá porque hay una transformación, ya se comprobó científicamente de que hay todo un cambio neuronal en las madres. Entonces, el poder integrar esto y el poder dar cuenta de que sí, que vas a amar a tu hijo, porque pues lo tienes que ayudar a que sobreviva, porque si tú no lo cuidas, pues bueno, tu hijo se muere, esa es una realidad. Pero que también hay una parte de destrucción, de enojo, de rabia, tu cuerpo cambia. O sea, cambia tu vida, ya no vas a dormir igual, nunca vuelves a dormir igual. O sea, tu cuerpo se transforma. O sea, digo, el vientre como lo tenías cuando no tenías hijo, pues adiós, dile adiós. Los cuadritos. O sea, los cuadritos que tenías, dile adiós. O sea, sí, puedes recuperar tu cuerpo, pero no vuelve a ser lo mismo. O sea, tu vida sí se transforma. Y entonces, el poder admitir que es estresante, es difícil, son muchos retos, eso te ayuda a que puedas ser auténtica. Porque el problema es que los hijos detectan la falsedad. O sea, ellos detectan que tú no estás contenta, que no estás satisfecha. Y entonces, como los bebés y los niños necesitan a los padres para sobrevivir, entonces tratan de hacer cosas para estar bien con los papás. Entonces se vuelve un círculo terrible, ¿no? Porque las mamás llenas de culpa, los hijos también llenos de culpa, y entonces no pueden ser auténticos, no pueden mostrarse tal cual son. Las mamás exigen que, bueno, yo me estoy sacrificando por ti, entonces tú tienes que responder a esto, pero al mismo tiempo me siento culpable. Entonces no te pongo límites, los hijos necesitan límites, necesitan jerarquía. Entonces se vuelve un círculo de veras muy complejo, que yo veo en la actualidad con los papás. O sea, a mí me impresiona ver papás que casi les piden permiso a sus hijos, por ejemplo, como decía Lore la otra vez, hasta de ponerle el cinturón de seguridad. Perdón por ponerte el cinturón de seguridad. A ver, no es negociable. O sea, no es negociable, es tu vida. O sea, mijito, pues te lo pones, ¿no? Punto. Pero a mí sí me impresiona eso. O que todo lo quieren hablar con ellos. Todo le tienen que explicar a los hijos, ¿no? Y hay cosas que no se tienen que explicar. O sea, punto, lo tienes que hacer. ¿Por qué? Pues porque lo digo yo. Entonces, sí. hasta dicen, no, es que ¿cómo le voy a decir a mi hijo eso? Es que está como muy... No le va a pasar nada. Romantizado. Incluso me está volando la cabeza el hecho de que el amor incondicional no existe. Está súper condicionado. Claro. O sea, entre padres, madre, hijos, o sea, y los niños lo ven. Hay condiciones puestas. Le estoy haciendo miserable la vida a mi papá o a mi mamá. Uh-huh. En mi caso a mi papá. Que yo lo he visto y a veces como que lo digo de broma, pero creo que no es tan broma, lo hacen a propósito para fregar, ¿no? O sea, como tú ya me quitaste, tú me estás lastimando emocionalmente con tu indiferencia o con tu apatía, pues yo te la voy a hacer cansada con un berrinche, te voy a hacer quedar mal cuando sé que tiene... O sea, creo que lo digo muy de broma porque pasa y mis hijos son muy pequeños, pero digo, ¿por qué todo el día estaban súper bien y nada más llegó el momento único que necesitaba que se portaran perfecto y fue todo al traste, ¿no? Sí, bueno, sí, es que las dinámicas familiares tienen mucho que ver con eso. O sea, el que los hijos te están diciendo, oye, necesito límites, necesito saber que tú, o sea, yo me puedo recargar en ti, porque si no tengo quien me guíe, pues ¿cómo voy a sobrevivir? Entonces, cuando los papás, o sea, a mí sí me impresiona, pues, por ejemplo, que les piden permiso, les preguntan, oye, ¿quisieras tener un hermanito?
O sea, perdón, pero, o sea, no sé, o sea, es tu elección, yo sí quiero, pero pues tú sabrás, ¿no? O sea, cosas así que luego los papás hacen, que luego les están preguntando o les explican cosas que los niños no entienden en su contexto, ¿no? O sea, bueno, yo trabajo todo el día, me sacrifico por ti todo el día. Bueno, pero pues yo no te pedí que te sacrificaras, ¿sabes? O sea, Claro. entonces sí, poder como que lidiar con esto, o sea, poder como conjuntar esto y poder decir, ok, o sea, yo soy el papá, yo soy la mamá y yo tengo que guiar y hay momentos en que tengo que poner límites, hay momentos en que sí puedo conciliar, poder distinguir esto y poder admitir que de repente mi hijo me cae mal. Me cae mal, no lo soporto. Ay, qué difícil. Pero sí, o sea, pasa. digo, ¿a poco, o sea, en serio todo el día lo amas? Pues no, hay momentos en que dices, ya cállate, duérmete. Yo lo decía también de broma antes de, qué bueno que mi hijo me cae bien. ¿Cómo? O sea, te tiene que caer bien. No es cierto, o sea, debe No. de haber papás que dicen, hijo, mi hijo es todo lo que menos quisiera que, y, no sé. Sí. A mí la verdad me parece increíble lo que platicas, de que de verdad te cambia el cerebro y de Ujú. verdad te vuelves, o sea, no lo quiero decir así, pero me acuerdo cuando yo estaba embarazada y había veces que decía, no puede ser que esté tan tonta, ¿por Ajá. qué? ¿Qué está pasando? O sea, yo era súper inteligente y ahora me siento lenta, me siento tonta Ujú. y lo peor es que, a ver, me pasó con el primero y después dije, bueno, ya, y como que se te va quitando, pero después vino el segundo y fue peor. Y recuperarte es complicado. Ujú. O sea, además yo trabajo en una empresa y entonces como que cuando regresé, sí sientes que estás como o sea, en desventaja con las Ujú. personas que no han tenido hijos, porque como que tu cerebro ya no conecta igual. Ujú. Además, ahora van creciendo y tienes que manejar tu agenda de la oficina, tu agenda de la casa, Del papá. tu agenda del papá. Claro, o sea, de las verdad. clases de externas, Exacto. natación, gimnasia. Exacto. Sí, porque lo que sea. aparte ahora tenemos eso que queremos que hagan todo. Ujú. Y eso está sí. cañón también. La otra vez lo estaba pensando y decía, a ver, los tengo en mi casa y los tengo viendo tele y me quiero desmayar. Entonces los meto a 1000 actividades Ujú. para que no vean la tele, pero eso implica que yo corra, que ellos corran, que haya un poco más de estrés. Entonces como que reconocer todo eso que dices, digo, ay, bueno, ya, pasa y es real y es parte de la maternidad, pero sí es complicado, la verdad. Sí, sí, es bastante complicado. O sea, sí, o sea, también esa es otra parte, o sea, el no dejarles que se aburran. A mí, o sea, sí lo entiendo, porque yo también soy mamá y yo también sé lo que es ver a tu hijo dando vueltas así por toda la casa, así como pollo sin cabeza. Y dices, es que, ¿qué hago? ¿Cómo lo entretengo? O sea, tengo que hacer cosas. Entonces te vuelves así como que vamos a dibujar, vamos a pensar y no le permites que se aburra. Y yo recuerdo cuando yo era niña, o sea, yo no recuerdo a mi mamá, o sea, preocupándose de qué tenía que hacer. O sea, yo le decía, estoy aburrida y mi mamá, pues... Sí, o sea, no somos tus Pues, bufones. Me pues acuerdo, ya a mí me sabrás qué decían, pues hacer. no soy tu bufón, pues haz algo. Sí. Pues, Tú sabrás. Además de que el aburrimiento creo que también está muy sobrevalorado. Sí se dice sobrevalorado. Aburrirte es algo genial. Creo Claro. que es el momento en el que puedes empezar a crear. Exacto. Yo le digo, y lo he dicho en este podcast, cuando mis hijos se aburren, para mí es un logro. Como, Ujú. papá, estoy aburrido. Qué bien que estás aburrido. ¿Quién crees que inventó el fútbol? ¿Quién crees que inventó los rompecabezas? Claro. Alguien aburrido, por supuesto. Claro. Entonces creo que eso hay que ir como poniendo y abriendo estos espacios para que también más papás puedan sentirse con empatía o Ujú. coidentificados de que todos como papás estamos sufriendo esta Ujú. paternidad o maternidad, pero también el abrir estos espacios empieza a generar más soluciones a Ujú. qué hacer, y al identificarlo creo que es el primer paso. ¿Cómo es esta parte de gestionar el estrés diario en tus consultas? ¿Cómo lo vives con los papás? ¿Cómo se gestiona esta culpa, no? Fíjense que algo que yo he descubierto, bueno, sí me gustaría ahí comentar esto, me parece importante.
Mi orientación es psicoanalítica, ¿no? Yo cuando estudié y bueno, la maestría yo la hice con orientación psicoanalítica. Y es una parte muy bonita, pero también es cierto que hay, o sea, yo he observado que hay ciertas cosas que en psicoanálisis se necesita todo un proceso y a veces son años para que te caiga el 20, ¿no? Entonces la gente en la actualidad ya no puede esperar tanto tiempo. Uh-huh. Entonces necesitamos encontrar nuevas herramientas. Entonces yo en mis investigaciones y todo, empecé a ver que hay una modalidad que no es que sustituya la psicoterapia como tal, pero hay un nuevo tipo de psicoterapia que se llama psicoterapia con compasión, ¿o no? Entonces, utilizando la autocompasión para poder trabajar contigo mismo. Entonces, sobre todo la autocompasión se trabaja mucho con respecto a las mujeres, porque, bueno, hay varias razones. Una es que las mujeres tendemos más a la vergüenza y a la culpa. Okay. Socialmente, culturalmente, tendemos más a eso, ¿no? Por algo, las mujeres, el porcentaje de mujeres deprimidas es muy alto. Es muy alto, muy alto. ¿Por qué? Porque o sea, culturalmente y además biológicamente, pues sí, o sea, durante los primeros años, pues tú eres la que te vas a encargar de cuidar a los hijos. Entonces, encontré este término con una doctora que se llama Kristin Neff, que ella ha trabajado, investigado mucho desde la teoría del apego, desde el poder entender tu estrés, el poder ayudarte a transitar en situaciones difíciles que conlleva tu vida cotidiana, pero hablando en específico con la maternidad, el poder acompañarte a ti misma, el poder entenderte ante situaciones frustrantes y difíciles y que puedas lidiar con eso. Por ejemplo, un ejemplo, vamos a suponer, y bueno, lo comento de un ejemplo de la doctora Kristin Neff, ella, su hijo, está diagnosticado con trastorno del espectro autista. Entonces un niño, cuando ella por ejemplo, iban en el avión, entonces de repente tenía ataques volando en el avión 10 horas y el niño con ataques, gritando, pegándose contra los asientos, aullando. Claro que se volvió una situación, imagínense, increíblemente estresante. Claro. Los otros pasajeros los veían. Sí, de por sí, con un bebé. Con un bebé llorando, uno está así como que cae en ese escuincle, ¿no? Entonces, imagínense cómo pasaba esto. Sí, a veces la gente no lo entiende, además. No lo entienden. Ni los pasajeros, ni quienes pilotean, ni no lo entienden. No, y luego uno se siente avergonzada, culpable, no lo puedo calmar. Entonces, ella lo que decía es que ella encontró la autocompasión, el poderse decir a sí misma palabras que la calmaran, el poder ser amable con ella misma en esos momentos, lo cual no quiere decir que se transformaba la relación, o sea, la situación. El niño seguía llorando. Claro. Iba y lloraba a veces 5, 6 horas. Entonces, pero ella lo que hacía era poder decir, esto es lo máximo que puedo hacer en este momento. Esto es lo que puedo hacer. No puedo hacer más. Y me voy a comprender y me voy a entender y voy a llorar y me voy a abrazar y voy a respirar y voy a acompañar a mi hijo en en esto que él no puede controlar, no lo hace a propósito. Se me hace súper profundo porque viene hasta como de enseñanzas de maestros de antes de la aceptación. Exacto. Acéptalo. Pero ¿cómo en este mundo poder diferenciar entre autocompasión y victimización? Ay, esto es, hijas, es una excelente pregunta, porque luego se confunde la autocompasión con la autovictimización. Y no, la compasión es un sentimiento de empatía hacia los demás, cuando podemos entender que el otro está transitando por un momento difícil y somos amables. Uh-huh. Por ejemplo, cuando nuestra mejor amiga o un amigo muy querido o nuestra pareja está pasando por una situación difícil, digo, a menos que no tengas ningún nivel de empatía, pues le dices palabras amables, ¿no? O sea, le dices, oye, aquí estoy, no es para tanto, te abrazo, llora en mi hombro, te acompaño. O sea, no le dices, oye, qué vergüenza lo que estás haciendo. No, o sea, ay, ¿cómo es posible? O sea, no es para tanto, ya, levántate, camina. Digo, a menos que no tengas empatía, yo creo que todos hemos encontrado gente así. Uh-huh. Pero,
Seguro. Seguro. Pero, pues, si tienes ese nivel de empatía, lo haces. Porque si no lo hiciéramos, bueno, pues yo creo que no tendríamos amigos, no tendríamos nadie que nos aguantara. Pero, si podemos pensarlo, ¿cómo actuaríamos con alguien, con una amiga? Con una amiga. ¿Qué haríamos con esa amiga o con ese amigo que tú quieres auténticamente? ¿A poco lo insultarías? ¿Lo rebajarías? ¿Le dirías que qué bárbaro? No, yo creo que harías algo amable, compasivo. Esa es la compasión, la empatía, el poder decir, yo te entiendo que estás pasando por un momento difícil. Te acompaño en este momento difícil. Vamos a respirar juntos y vamos a atravesarlo, porque la vida es así. Hay momentos difíciles, no te los puedes brincar, no los puedes hacer desaparecer. Vamos a pasarlo. Y entonces, cuando tú logras hacer eso hacia los demás, si logras hacerlo contigo mismo, que si en vez de juzgarte, criticarte, insultarte, rebajarte, etcétera, te tratas con esa amabilidad, porque es eso, la compasión es ser amable contigo mismo. Logras conectarte, entonces tú no vas a negar que le estás pasando mal, que quieres aventar a tu hijo por la ventana del avión y ya que se calle. O sea, sí, es comprensible. Te da vergüenza que todo el mundo te esté viendo. Pero si tú puedes ser amable en ese momento contigo mismo, ese momento complicado va a ser por lo menos un poquito menos complejo. Sí, creo que mientras me lo dices me hace sentido porque es mucho más diferente, si se dice así, estoy hablando terrible. Si vas en el avión, regresando a este ejemplo, y la mamá se pone en la misma actitud del niño y le empieza a gritar o empieza a desesperarse, pues el de al lado también va a gritar y a desesperarse. Pero si haces lo que no está esperado, que es tal vez tirarte a llorar o decir que estoy sufriendo, claro, el de al lado va a decir, híjole, yo también la estoy pasando mal, imagínate tú cómo la has de estar pasando mal, y se empieza como efecto dominó a crear una nueva forma porque el comportamiento se contagia. Entonces esta señora está pasándola muy mal. Exacto. Oye, perdón que interrumpa, es que se me vino a la mente un ejemplo, se hizo medio viral, no sé si lo vieron, una señora que en un vuelo con un niño pequeño con autismo justamente, les llevó una bolsita a cada pasajero con tapones para los oídos, les puso, no me acuerdo si algún dulce o una cosa así, y el letrerito de discúlpeme, es un vuelo muy largo, mi hijo puede tener esto, pero yo voy a estar con él. Entonces fue muy viral porque muchas personas decían, oye, qué padre que lo hizo. Y otras decían, es que no tiene por qué disculparse, o sea, es su hijo y es una conducta que el niño no puede controlar y ella va a estar para su hijo. A mí en lo particular, o sea, yo estaba así como que en la mitad, pero dije, le funcionó porque no tuvo esta respuesta de todas las demás personas y como que logró la empatía justamente de no recibió, ay señora, calla a su hijo, nada, o sea, nada, las personas se pusieron sus tapones, no tuvo nada, o sea, entonces esta parte de la empatía me parece sumamente importante, que debemos de vivir. ¿A cuántas veces en el súper no nos ha tocado un niño? ¿Y a quién juzgamos? ¿A la mamá? No juzgamos al niño, a decimos a la mamá no le pone límites, no sé qué, cuando no conocemos todo el contexto de lo que puede estar teniendo un niño. Exacto. ¿No? Puede ser desde una enfermedad, un síndrome, lo que sea, y también la mamá, que a lo mejor está pasándola fatal en ese momento, pero yo creo que sí es algo que tenemos que cambiar como sociedad, ¿no? El dejar de juzgar a un padre y una madre porque pues no sabemos qué está viviendo cada persona. O cualquier niño, claro. Incluso aunque no tenga una condición. A nosotros nos pasó en un vuelo, me acuerdo ahorita perfecto, y mi hija Siena siempre ha sido muy cantarina. Y era muy bebé, tenía como 1 año y medio, y venía cante y cante, pero, o sea, como si estuviera sola. Entonces yo de que, Siena, más quedito. Y yo, pues, a mí la verdad es que yo digo, pues bueno, viene cantando, ni siquiera, y era un vuelo bien cortito. Y mi esposo empezó a ponerse muy estresado porque el señor de al lado empezó como... nos volteaba a ver y ya sabes, como medio... Las miradas hacía incómodas. Ruidos, así como de, es que... Y yo soy mecha corta. Entonces se empezó a estresar muchísimo, pero venía cantando, o sea, ni siquiera venía gritando, llorando, nada. Entonces yo dije, bueno, pues ni modo.
Y al final se terminó parando el señor para pedir cambio de lugar, y antes de que eso pasara, como que Gerardo dijo, no, ya Siena, vámonos, y se cambiaron de lugar. Pero a veces digo, sí, es un poco falta de empatía de las personas, y sí incomoda, me queda claro, pero bueno, pues también hay que entender, el mundo también está hecho para los niños, Claro. y a veces creo que nada más lo tenemos hecho para los adultos. También. Y como también. padres quitarnos esa culpa que decías, ¿no? O sea, mamá, me queda muy claro que las mujeres tenemos como esta parte del tabú Claro. de la vergüenza. Ujú. El hombre es como que más ligero en ese sentido. Pero quitarnos eso me parece sumamente importante. Y que se diga, porque, a ver, ¿cuántas veces no pensamos esto, Moni? O sea, de ya me quiero dormir, ya págate por Dios. O sea, Sí, claro. me acuerdo perfecto un día que Sí. le dije a Elisa, hasta que me fui a la cama y dije, ¿cómo le dije eso? O sea, tal cual le dije, yo la acuesto a las 8 de la noche en punto, y eran ese día como 8:30, yo ya estaba pero fatal, ya no podía. Y volteé y le dije, ya no existe mamá ya se fue, a dormir, buenas noches. O sea, me fui a la cama y llegué yo, ¿cómo le dije eso a mi hija? Con un sentimiento de culpa de verdad. Pero luego lo platiqué con una amiga y me dice, es que no, también se vale que le digas, ya, no puedo más. También el niño tiene que entender que sus papás necesitan su espacio, que necesitan el apapacho, que necesitan ponerse a ver una película, sentarse a tomar una copa de vino, despejarse, desconectarse. También es muy válido. Sí, es esta normalización del espacio personal y del agotamiento, ¿no? Como, o sea, creo que si estamos buscando tener una sociedad más empática, pues tendría que empezar en casa, normalizando que los papás también se agotan, que también necesitan tiempo de adultos, que los niños no son, aunque sea difícil, no son el centro de la casa, No, ni de... no son el centro del universo. Claro, No. porque lo decíamos, ¿no? En la junta. Luego caemos en el convertirlos en el, ¿cómo? La palabra que me gusta que dice Gaby, en el niño Dios. O sea, a nuestros hijos. Y al rato, cuando crecen, es el niño Dios y espérate cómo le va en la sociedad, ¿no? Y aparte el desapegarte como papá de esa figura que diosificaste, que va a transformarse, que no va a estar pensando en su papá o su mamá toda la vida, pues te estás haciendo la vida más difícil para una eminente eventualidad, ¿no? Claro, sí, ¿no? Y es que precisamente esto, o sea, esto de la autocompasión también, fíjense que habla de esto, o sea, también el poder entender que el mundo y la vida sí es injusta y no es perfecta y no es todo el tiempo todo positivo. O sea, yo sí veo que hay una inundación, una incomprensión, porque bueno, la psicología positiva no es de que todos somos felices, pero ahora hay una exigencia y lo vemos en redes de que todo es perfecto, todos estamos bien, nuestras fotos, los videos que ponemos, lo que compartimos, todo es perfecto, todo es felicidad. Y viajé y estuvo increíble y o sea, todo tiene que ser felicidad. Y entonces no negamos que hay cosas difíciles. En la sociedad pasan cosas terribles. En el mundo están pasando cosas horribles cotidianamente. O sea, esa es una realidad. Y que si no tenemos como esta visión, que no nos pongamos lentes de rositas, sino de poder decir, pues hay momentos tristes, hay momentos difíciles, hay momentos alegres. O sea, esta es la vida. Y les enseñamos eso también a nuestros hijos. Que así es la vida. No es justa. No. A mí me gustaría que fuera como en las caricaturas. Sí, me encantaría. Me encantaría que nuestros hijos pudieran salir a la calle tranquilamente y que no les pasara nada. Sería fantástico. Pero la realidad es que no es así. Entonces, si no ponemos esta parte de autocompasión, que también nuestros hijos aprendan a transitar en esas situaciones, pues entonces, o sea, se nos exige de que estemos bien en todo momento y positivos. No se puede. Se nos exige que estemos bien en todo momento. No, hasta que truenas con la realidad. Y fíjense que pensando en eso, la otra vez estuve leyendo un artículo que dije, qué interesante, que decían que habría que cambiar los libros infantiles,
¿no? Que, por ejemplo, los libros infantiles, pues, siempre son los cuentos así todos positivos, Felices. ¿no? Todo feliz, ¿no? Y entonces, un ejemplo, el de la sirenita. O sea, el cuento de la sirenita, pues, no tiene nada que ver con la película. No. O sea, es un cuento muy triste. Y termina de forma fatídica. Quien no lo haya leído, léalo. No les va a hacer spoiler. Es el de psicoanálisis de los cuentos de hadas. Exacto, sí, exacto. Entonces, hay propuestas de poder hacer los cuentos como un poco más realistas para los niños. O sea, de que los niños se enojan, que los niños se ponen tristes, que hay divorcios, que hay muertes, o sea, pues sí. Pero ¿cómo le haces para enfrentar al niño ante una injusticia? Ya, el niño está viviendo una injusticia, se está dando cuenta por primera vez que el mundo no es justo. Uh-huh. ¿Cómo reafirmas eso sin ser un despiadado? Como, o sea, no sé, siento que yo contestaría como, pues sí, el mundo no es justo, hijo, adiós. No. ¿Cómo le ayudas? Pues yo creo que desde este nivel de empatía, ¿no? O sea, yo, les voy a dar un ejemplo, Sí. a ver, para que quede, es un ejemplo muy dramático, pero espero poderlo transmitir correctamente. Hay una película en Netflix que se llama Las Nadadoras, yo que amo el nadar, por eso la pongo de ejemplo. ¿La de Siria? Ajá. Buenísima. Es de unas nadadoras de Siria que bueno, están nadando, están compitiendo y llega una bomba, cae en el momento que están nadando. Esto es lo que viven cotidianamente la gente en un lugar como Siria, que no estamos tan alejados, ¿verdad? Nosotros sabemos que también vivimos en guerra constante, aquí en México, ¿no? Claro. Entonces, pero los papás de estas chavitas que se dedicaban a la natación, les dan un nivel de confianza, un nivel de empatía, que a pesar de que van a vivir situaciones muy difíciles, muy complejas, ellas tienen adentro, es como si tuvieran adentro un sol de esperanza, ¿no? Así lo describo. Entonces, no es que eso las ayude a que, o sea, que las cosas cambien. Ojalá y que con eso se transformaran las situaciones y no hubiera guerra, por ejemplo. Pero el tener esto adentro, o sea, el tener ese nivel de esperanza, o sea, la esperanza, es lo que te ayuda a transitar aún en los momentos más difíciles. Entonces estas chavas, por ejemplo, se lanzaron al agua y gracias a ellas sobrevivieron, o sea, estaban navegando en el mar para llegar a Italia. Entonces estas chavas se lanzaron al mar y gracias a que estuvieron en el agua empujando el bote, lograron salvar a sus compañeros refugiados y no se ahogaron. ¿Por qué hicieron eso? Porque ellas también hubieran podido fallecer y no, o sea, ¿por qué? Porque tenían esto. Entonces, ese es un ejemplo Oye, muy Carmiña, fuerte, y esto no tiene que ver con lo que hablabas en la junta de la introyección que tenemos de nuestras figuras paternas. O sea, ellas introyectaron a su padre y a su madre de una manera positiva, los dejaron, aunque ya no estaban pegados a ellas, pero los tuvieron, o sea, ya están introyectados de una manera con todas estas herramientas, ¿no? Sí. Entonces, como papás, híjole, qué chamba, o sea... Sí, yo tengo una duda de eso, porque, por ejemplo, y a mí eso o sea, como que me pesa mucho a veces saber cómo hacer que mis hijos sean así, porque, a ver, o sea, como que viven de cierta forma muy privilegiados respecto a la realidad del mundo, que ahorita está horrible, pero mis hijos tienen 5 y 3 años, obviamente no saben que afuera hay guerra, que si salen solos los pueden matar, o robar o cualquier cosa. ¿Cómo les enseñas que no todo el mundo es, o sea, van a una escuela súper bonita, tienen un papá y una mamá que se quieren, que les da amor, no les falta nada? ¿Cómo haces que estos niños sean empáticos y no puedan negar que hay otra realidad que no les tocó a ellos, pero que eso no quiere decir que no puedan formar parte y ayudar para que el mundo sea mejor? Pues yo te respondería que dando más compasión, ¿no? Enseñándoles sobre la compasión, sobre la empatía. Por ejemplo, oye, ¿te sobran juguetes? Pues, ¿qué te parece si vamos a una casa hogar? No con lástima. O sea, la cuestión no es hacerlo con lástima. No porque tengo lástima no y entonces... pobrecitos. No pobrecitos, sino... Ni lo que te sobre o lo que ya no quieras. Sino vamos a compartir
no estamos sustituyendo la lástima con la justicia. Sí, pero te estoy enseñando que el mundo también hay cosas difíciles, pero que tú puedes hacer algo, ¿no? O sea, por ejemplo, un ejemplo que a mí me pareció maravilloso. No sé si fue aquí en León o fue en otro lugar, de una mamá que el 6 de enero se puso a llevar a sus hijos a todos los cruceros, pero en vez de regalarles juguetes a los niños que piden limosna, se puso a leerles cuentos. Se sentó y se puso a leerles cuentos a los niños de los cruceros junto con sus hijos. Y no era algo de lástima, sino era como abrirles y decirles, mira, hay otro mundo. Imagínense todo lo que pudo haber significado, a lo mejor no para todos los niños, pero para muchos niños, de que una mamá se sentara durante media hora a leerle un cuento. O sea, la cuestión es enseñarles de que hay otros mundos, hay otras realidades, pero que no lo vean desde una visión de lástima, sino desde una visión empática. Empatía. Y no es que tú lo saques y les digas, mira, ahí está pasando esto en Culiacán, ¿no? O sea, no, entiendo que no. Hay que tener esta capacidad también para decir, esto sí vale la pena que conozcan y esto no. Pero sí poderles enseñar de que a pesar de que están, no sé, es como esta maestra que no me acuerdo en qué lugar, de que estaba en un kinder y había balazos aquí en México, ya se puso a cantar con los niños y que se escondieran debajo de las mesas. Sí. O sea, no estoy negando la realidad, pero te estoy ayudando a transitar en esa realidad y esto va a ayudar a que estos niños probablemente cuando crezcan puedan transformar esta realidad, se la cuestionen, la reflexionen. Pero es esta sensación de que yo te tengo adentro, mamá, yo te tengo adentro, papá. Entonces, a pesar de que el mundo se esté cayendo, yo sé que te tengo. Y hay este nivel de esperanza. Sí, que esa parte de esperanza creo que es súper poderosa. Uh-huh. Creo que también puede ser muy mal utilizada porque el esperar también implica que va a haber decepción. Pero pues, claro, eso también es del mundo. Es parte de la vida. Sí. A mí yo me siento muy relacionado con eso que platicas. No sé si estaba haciendo lo correcto o lo incorrecto. Tengo un buen conocido que se llama David Herrerías, quien trabaja en polígonos de pobreza, que de alguna forma he estado en contacto con esa situación, no de manera directa, pero conociéndolo. Uh-huh. Entonces a mí también me genera mucha culpa el hecho de saber que tú le estás dando lo mejor a tus hijos, que tal vez ese dar lo mejor es malcriar. Entonces un día uh-huh. mis hijos estaban vueltos locos, y a mí me molestaba muchísimo como ciertas actitudes de ellos, como ¿cómo pueden estar así de molestos desde su casa, desde su techo, desde uh-huh. estar con el estómago, acaban de desayunar y siguen así? Entonces los agarré en el coche, subí a Moni y a los dos niños, vámonos a Las Joyas, y les fui a dar un paseo por Las Joyas, sí, para que vieran que existía otra realidad. Pero tampoco creo que era lo correcto porque pues no estaba tampoco, o sea, seguían en su burbuja arriba de un coche, ¿sabes? Entonces dije, no sé si esto sea hasta mal visto, como pues les estoy dando un tour de la pobreza, digamos así, pero pues no están en contacto. Pero para mí era bien importante como el decir, sálganse de aquí uh-huh. un minuto y vengan a ver que hay más cosas sucediendo en este momento. Uh-huh. ¿Cómo ves eso? O sea, ¿cómo podrías aterrizar a realidad a estas familias, a estos niños que no tienen la culpa? Si el trabajo y el privilegio te ha llevado a donde estás, creo que tienes mayor responsabilidad con los que no. Pero ¿cómo? Porque en esta escuela también hay mucha gente trabajadora que ha logrado ciertas cosas, pero ¿cómo no tener hijos así de malcriados, o de que ya lo tengo todo? Lo merezco todo, ¿no? Sí. ¿A eso te refieres? Exacto, eso, merecer. El merecer. Es que esa es la cuestión. O sea, yo creo que, por ejemplo, esto que hiciste, yo te diría que no es que estuvo bien o estuvo mal, es lo que pudiste hacer en ese momento y también hay que aceptarlo. Pues a veces, pues es lo que podemos hacer y bueno, pues lo hacemos, ¿no? Pues a lo mejor así es como les damos un significado a algo que estamos viendo. Y sí, o sea, qué bonito que o sea, si les podemos dar cosas a nuestros hijos, yo creo que qué padre. Yo no creo que ninguna madre, ningún padre no piense,
no, pues yo quiero comprarle esta ropa, quiero llevarlo de viaje, quiero llevarlo a la playa, yo quiero llevarlo a Europa, a dar un... O sea, pues sí, yo creo que no tiene nada de malo, ¿no? O sea, claro que no. Pero la cuestión es cuando tú quieres sustituir, y yo creo que ahí es donde está el problema, uno como papá o mamá quiere sustituir el amor a través de las cosas o a través de tener cierta situación social frente a la sociedad, pues. O sea, yo mi apellido de tal forma, yo vivo en tal lugar, entonces yo soy. Entonces ahí es donde se pierde el yo soy con el yo tengo. O sea, el hecho de tener no quiere decir que seas. Claro. Y no es una cuestión de negar, qué padre, o sea, ahorita por ejemplo me decías, oye, ¿tienes un iPhone? Pues sí, no le terminó de pagar, no, ya lo terminé de pagar, pero por ejemplo, ¿no? Pues sí, me encanta mi iPhone, pero no lo puedo pagar todo al contado. Bueno, pues yo puedo pagarlo mensualmente, por ejemplo. Y está bien. Y claro. está bien. No, o sea, yo no vivo una situación de privilegio. No, pues no. Pero eso no quiere decir que yo sea menos o más que alguien. Esa es la cuestión. Si yo le puedo enseñar a mi hijo, no es que tú seas superior o inferior a alguien. Y ahí es donde viene la confusión por ejemplo, de la autoestima. Porque la autoestima y el valor de ti mismo tiene que ver con los logros. Tú lo pones en los logros. Y no. El valor de ti mismo es ser quien eres. Sí. Tú eres quien eres con errores, con dificultades, con que te vaya bien, con que te vaya mal, con que te caigas, con que te levantes. O sea, el problema es cuando uno como padre o madre creemos que el tener un hijo exitoso es el que logra ciertas cosas, tiene ciertos privilegios. Es que yo te pude pagar un año que tú te vayas de intercambio a otro país. Sí, pero eso no te hace... O sea, ese niño no es mejor que un niño que va a una escuela pública. Y lo va a supernormalizar. O sea, no va a ser como, me tocó y ya. Exacto, o sea, pues qué padre, sí lo tuviste, pero eso no quiere decir que tú seas mejor. Entonces, el problema es el centrar la autoestima o el centrar el valor en eso. Y ahí es donde está la cuestión de que muchos padres centran el valor de los hijos en eso, en el éxito. Oye, y esta parte del éxito, ¿cómo lo ves tú con los papás? Porque siento que también está intoxicándonos como adultos al tener que hacer más, tener que hacer la fiesta más grande que parezca boda cuando cumplí los 5 años, tener que ir al mejor restaurante. O sea, creo que esta es la parte que como papás estamos contagiándole negativamente a los niños, porque al final somos nosotros los que estamos compitiendo, somos nosotros los que estamos inconformes, los que estamos con este deseo insaciable de querer más, de no estar... Lo voy a decir de una manera más holística, de no estar viviendo el momento presente. ¿Cómo creas esta resiliencia? ¿Cómo podemos ser más resilientes ante la adversidad y cómo ser vulnerables ante esta... Exacto, pues es aceptar que somos vulnerables. Somos seres humanos imperfectos y nuestros hijos son seres humanos imperfectos. Y que aún a pesar de esa imperfección y de esa vulnerabilidad podemos amarnos, podemos estar aquí en el mundo con nuestros errores, con nuestros aciertos, pero al aceptar la vulnerabilidad, el aceptar la imperfección, nos ayuda realmente a conectarnos con nosotros como seres humanos. Es que yo creo que ese es el problema, como que nos hemos olvidado de que somos seres humanos, porque hay como una fantasía de que lo podemos todo, y como las redes y en la actualidad la tecnología va tantos pasos adelantados, de que aprietas un botoncito y casi te aparece así como en las caricaturas, ¿no? Sí, te aparece así lo que queremos. O sea, quiero una hamburguesa, aprietas un botón y te aparece la hamburguesa. Ya no más falta eso. Entonces, esta idea así casi como si hubiéramos rebasado nuestra propia humanidad, nuestras propias limitaciones humanas. Y la realidad es que
somos seres humanos limitados y que el éxito, pues a lo mejor para ti el éxito es ganar millones, está bien, adelante, pero tal vez para tu hijo el significado de éxito sea diferente, o para ti sea diferente. A lo mejor tú vivir en un camper, estás feliz, y adelante. O sea, la cuestión es vivir de acuerdo, creo yo, a tus principios, a tus valores, y entendiendo tu vulnerabilidad y entendiendo tu imperfección. Y yo creo que yo como psicóloga, como psicoterapeuta, eso es lo que yo deseo aportarles a los papás y a las mamás, ¿no? O sea, el poderles decir, pues sí, o sea, sí, te equivocaste, no pasa nada. Sí, hiciste cosas erróneas, sí, no lo traumaste de por vida, o sea, y sí, puede que tu hijo viva situaciones traumáticas, sí. Claro. Sí, porque a todos nos puede pasar. Claro, no vivimos en una burbuja y no podemos pretender como padres de familia tener a nuestros hijos en una burbuja. No. Ahorita, por ejemplo, me acordaba que en una ocasión escuché que en Montessori los niños vivían en una burbuja porque siempre tenían éxito en cuanto a sus trabajos. Y yo me quedé pensando, por ejemplo, dentro de un ambiente, no es verdad. O sea, los niños viven frustración. Claro. O sea, con el material, y también lo decías en la junta, pues hay quien es hábil para un deporte y hay quien de plano el fútbol no se le da y hay quien la gimnasia no se le da y también se vale. O sea, también como padres de familia tenemos que aceptar esto, ¿no? Que nuestros hijos no van a ser mi sueño frustrado de ser la corredora olímpica. No, o sea, no lo voy a pretender si mi hija, o sea, da 3 pasos y se tropieza, ¿no? Ni o sea, van a ser buenos en todo. No, a lo mejor va a ser bueno en arte. O sea, yo sí creo que cada niño tiene un talento, por supuesto. O sea, ¿cuál es? Es nuestra chamba descubrirlo y no forjarles nuestros ideales como padres de familia a nuestros hijos. O sea, pretender que hagan lo que nosotros soñamos, ¿no? En un pasado. Exacto. Sí, y por ejemplo, para educar a tus hijos, la cuestión es no identificarte con tus conflictos. O sea, que tú quieras sanarte a través de tu hijo. Tú no te puedes sanar a través de tu hijo. Tú te tienes que sanar a ti mismo. Tú tienes que trabajar contigo mismo y tu hijo es un individuo diferente. Está bien cañón porque a mí me pasa, yo lo hablo desde mi experiencia. A veces tenemos a nuestros hijos cerca como una droga. Como a mí me pasa, como cuando las cosas no van tan bien o algo, pero volteo y yo mismo tengo este diálogo como, ay, pero ahí están mis hijos y ahí está sano todo y creo que de alguna forma me ayuda a sentirme bien, pero es como estarme dando dosis de morfina cada vez que veo a mis hijos, y cuando me quiten eso o cuando se vayan va a haber un vacío gigante. El síndrome del nido vacío. Exactamente. Y creo que pues tenemos que empezar a hablar con la realidad, a dialogar con esta realidad que es fuerte, que es bonita, pero también tiene su lado dual completamente. Y me gustaba esta parte que decías, pero ¿cómo le podemos hacer para ayudar a nuestros hijos a desarrollar este ambiente seguro, de que puedan expresar lo que sienten y sus emociones, pero tampoco caer en este cliché de todo lo que tú digas va a ser escuchado? O sea, ¿cómo podemos equilibrar esto? Claro, o sea, es poder decirles, o sea, claro que tus emociones se validan y todo, pero eso no quiere decir que voy a dejar que, por ejemplo, estás furioso y que me avientes los juguetes, ¿no? Por ejemplo, o sea, sí, claro que valido lo que sientes, pero no voy a permitir que te brinques. Ahora sí que te brinques las trancas, ¿no? O sea, hasta aquí. O sea, también tiene que haber un límite. Y también dejarlos manifestar esas emociones negativas, entre comillas, porque a mí me parece que las emociones no son positivas o negativas. Las emociones son. Y tenemos diferentes emociones porque somos seres humanos y somos muy complejos, ¿no? Entonces, no castigarlos porque se enojan. Yo veo que muchos papás dicen, es que se enojó, y entonces lo castigan. ¿Por qué vas a castigar a un hijo porque se enoje? Pero eso tampoco quiere decir que vas a dejar que te golpee. Yo te entiendo, hijo mío, estás enojado. Sí, y los ves así agarrándote a bofetadas y tú,
no, yo te entiendo, hijo, estás molesto. O sea, pues también estás permitiendo que tu hijo se desborde y no hay quien lo regule, y esa es tu labor, ¿sí? Entonces, sí, o sea, sí, esto de ser papá y mamá es muy complejo, pero yo creo que sí, ya de por sí es complejo y estresante, pero si te tratas amablemente, si empiezas por reconocer lo que sientes y transitas amablemente por eso que sientes, entonces vas a poder mirar a tu hijo y vas a decir, hijo, si yo me siento así, esta pulga que tiene 3 años, pues ¿cómo se está sintiendo, no? Entonces puedes ser más amable, más empático, y tu hijo va a aprender a cuidarse, va a aprender a ser empático consigo mismo, y conforme crezca y llegue el momento de aprender sobre ser empático con los demás, entender que sus emociones son diferentes a las emociones de los demás, va a poder hacerlo y no va a sentirse que es el ombligo del mundo. Sí, hay etapas en que tu hijo se siente el ombligo del mundo y así tiene que ser, ¿no? O sea, es normal. Pero cuando empiezan a crecer, o sea, después de los 6 años, ya tienen que empezar a darse cuenta de que no son el ombligo del mundo y de que son, resulta que hay un mundo de personas que sienten cosas diferentes. Y entonces, si tú no los ayudas en ese camino de poder decir, pues sí, o sea, mi amiguita siente esto, mi amiguito siente esto, mi papá siente esto, y no todo tiene que ver conmigo, oh cielo santo, o sea, el mundo no gira a mi alrededor. Y pueden ir entendiendo esto, van a crecer mejor, van a ser más fuertes emocionalmente que un niño que crece sintiéndose el ombligo del mundo. Pero para quitarlo de ese sitio, tienes que hacerlo tú. Tienes que quitarlo de ese sitio, tienes que darle la oportunidad de decir, pues mira, la realidad es que sí, no giro alrededor de ti, ni eres lo más importante en mi vida. Qué fuerte. Pero no se los dices así. Ay, no les dices eso. Sí. Oye, yo le digo a mi no hija, te voy a eres lo decir más eso. importante en mi vida, o sea, porque... ¿Pero no, es real? sí, es Ah, lo ¿en más serio? importante en mi vida, sí. ¿Más importante que tú misma? No, bueno, sí, no, porque primero me tengo que amar yo misma, cuidar yo misma para poderla amar a ella, por supuesto. Exacto. Me encanta Ay, eso, porque ay, hay una Dios reacción real y esto Sí, no ¿ya se vieron? trata de Sí. ser perfectos. No. Es difícil, por supuesto que es difícil. ¿Cuáles son esos síntomas para ayudar? ¿Cómo Ay, puedes sí. ir identificando cuando dices, chin, tal vez necesito, que todos necesitamos mejorar, pero hay casos que están un poco más cerca de que, oye, intervención, ¿no? Necesitas ayuda. ¿Cuáles son estos síntomas que puede ir viendo un papá o una mamá o sus hijos para poder acercarse a una ayuda profesional? ¿Dónde están? Yo invitaría a que, mira, yo le apuesto mucho a la prevención. Que ojalá y no tengan que ir cuando ya efectivamente los síntomas sean de que en la escuela te estén diciendo, oye, tu hijo a cada rato pierde el control, hace berrinches, o está muy aislado, o está triste, o está tímido. O sea, como que esas cuestiones que muchas veces quienes primero los detectan son en la escuela. En general, o sea, uno como papá sí lo detecta, pero dice, no, mejor no lo veo, no lo quiero ver, ¿no? Ya hasta que en la escuela te dicen, pues lo tienes que llevar a terapia, dices, ching, pues lo tengo que llevar. Ojalá y no fuera así. Digo, ojalá y, ese es mi mundo ideal, ese es el mundo ideal de Carmiña, de que fuera la prevención, ¿no? De que tuviéramos así a nuestro psicólogo de cabecera. O sea, la prevención. Pero bueno, como eso no es así, pues yo diría que se hagan caso. O sea, hay cosas que tu hijo te está diciendo. O sea, si tu hijo cambia de conducta, si tu hijo, por ejemplo, no sé, empieza a tener dificultades, por ejemplo, para controlar esfínteres, empieza a llorar mucho, se aísla, deja de jugar, eso es un síntoma muy, muy importante, que un niño deje de jugar. O sea, que ya sus juegos no estén así como que lleven un sentido, que jueguen y que estén aventando, que estén golpeando, o que nada más esté repitiendo constantemente un mismo juego, te está hablando de que algo está ocurriendo. Entonces, yo diría que primero te escuches, y que si tú estás viendo que algo no va bien, entonces sí busca ayuda, o tú te sientes rebasado o rebasada, que la situación de veras no puedes manejarlo, y que cada vez esto se vuelve más fuerte. O sea, cotidianamente te sientes intranquilo, te sientes mal, tienes sueños, tienes pesadillas,
tienes situaciones de ansiedad, o sea, como una sensación de malestar, pues es bueno buscar ayuda. O sea, no lo dejes pasar. Es como un dolor de cabeza. Y no es malo, sobre todo, buscar ayuda. Lo decías en un inicio, ¿no? O sea, tenemos como la creencia errónea, bueno, se tiene, la creencia de que cuando buscas un psicólogo, cuando buscas un psiquiatra, estás muy mal, o sea, Sí. y de verdad no, son unos grandes acompañantes en este mundo tan loco, exacto. Y todos necesitamos una voz externa que nos esté como coacheando, ¿no? Sí. Estar bien, entre comillas, en un mundo que está enfermo, pues más bien hay algo extraño, ¿no? Oye, Sí. Carmiña, yo tengo una duda. ¿A los 3 años son ombligo del mundo? Sí, claro. A los 3 años se sienten todavía el ombligo del mundo. Es que, ¿sabes qué? Híjole, mi hija de 3 años, de repente, sí nos da la vuelta, la verdad. Pero, no sé, como que la crianza con mi hijo ha sido... Traté de hacerla igual y obviamente como que con ella no funcionó. No. O sea, ya... No, o sea, le vale. Y de repente, por ejemplo, nos dice, es que tú no me quieres, mamá, todo el tiempo me regañas. Y de repente sus berrinches sí son más extremos, o sea, que no me tocaban con el otro. Entonces, le ponemos límites, pero a veces le vale, o sea, no le importa. Y como que hasta nos voltea a ver así con cara de... Ya sabes, así nos hace justo también. Así como que levanta los ojitos, ¿no? Sí, o sea. Sí. Es que yo creo que aquí hay dos cosas. Una es que los límites no son para castigarlos. O sea, no es para que se sientan mal. Okay. Me parece que eso es algo que luego uno como papá dice, es que les vale el límite. Pues sí, o sea, sí, evidentemente le va a valer. Pues sí, porque lo que quiere es brincárselo. Pero la cuestión no es ponerle la consecuencia para que se sienta mal o para que diga, o sea, porque tendemos a pensar que la única forma que nos cae el 20 es sintiéndonos mal. Y no necesariamente te tienes que sentir mal, sino es poder decir, pues sí, yo me quiero salir con la mía, pero pues no, o sea, resulta que no me voy a poder salir con la mía, ni modo, ni hablar, ¿no? Me tengo que conformar. Pues sí, o sea, pues esa es la realidad, o sea, no, o sea, el pensar de que necesariamente poner límites es hacerlos sentir mal, o el hacerlos sentir culpables, ahí está nuestra cultura, ¿no? De la culpa. Pues no, claro. O sea, no se van a sentir mal, pues no, se quieren salir y no con los las vamos suyas. a traumar tampoco si no los dejamos, si no, como dices, ¿no? Si logra el razonamiento de no me voy a salir con la mía, ni modo, mijito, ni modo, mijita. Así es la vida. Y así es la vida, no siempre vas a conseguir lo que quieres, porque volvíamos a lo que decías en un inicio, ¿no? Como adultos, también nosotros necesitamos límites, si no, claro. Esto sería una jungla si no tenemos límites en la sociedad. Entonces, desde chiquitos hay que mostrarles límites, no como castigo, como dice Carmiña, un límite asertivo, natural, congruente, o sea, eso es básico como padres de familia. Sí, es delimitar la cancha de juego. Sí, saber claro. dónde estás. Sí. Y saber que tienen jerarquías, ¿no? Que hay figuras de autoridad y que no hay poder humano que lo va a saltar, ¿no? Exacto. Ni ellos mismos que son dioses. Exacto, ni los dioses pueden. Así es. A mí me encanta eso y creo que es bien fuerte, pero, o sea, vuelvo a volver a decir, no, sí es cierto, no son el centro del mundo, porque si estás poniendo el centro del mundo, ¿qué va a pasar cuando se enfermen? ¿Qué va a pasar cuando no estén? Cada uno como persona tiene lo veo desde mi forma de ver mis propios paradigmas, pero creo que tenemos este propósito de ser felices. Y entonces, si estás poniendo la felicidad en alguien más, está mal. ¿Qué va a pasar cuando no estén? Exacto. No te vas a quitar tú solo el derecho de ser feliz a pesar de las cosas, ¿no? Entonces, está padre. Oye, Carmiña, ¿cómo podemos llegar a ti? ¿Qué planes tienes? ¿Qué es lo que estás haciendo? No te vayas, Carmiña. Ay, los voy a extrañar un montón, pero aquí voy a estar. Bueno, pues me gustaría compartirles esto. Bueno, para mí es una excelente noticia. Estoy muy contenta, muy emocionada porque, bueno, hablando de buscar metas y objetivos y seguir, ahora sí que a donde el corazón te lleve, bueno, pues yo aparte de ser psicoterapeuta,
también nado en aguas abiertas y amo nadar en aguas abiertas, o sea, es mi pasión. Yo desde pequeña siempre amé el mar y pues ya grande aprendí a nadar. Yo no aprendí de niña, yo aprendí ya grande, y tengo 6 años nadando en el mar, ¿no? Wow. Entonces sí, tengo poquito. Entonces, bueno, mi sueño siempre fue vivir al lado del mar. Entonces, para no hacerse las largas, pues mi plan, o sea, es que me voy a mudar a La Paz, Baja California, y pues, pero yo quiero seguir en contacto, ¿no? Entonces, voy a hacer ahora sí que mi trabajo lo voy a hacer pues de forma digital. Yo trabajo en psicoterapia online. Ustedes hace rato me preguntan, ¿cómo da psicoterapia online a bebés? Sí, sí se puede. Yo tengo pacientes en Alemania, en España, en Canadá, o sea, tengo diferentes pacientes en otras partes. Y sí se puede, con creatividad y con ganas. Y bueno, yo sí he implementado algunos métodos donde lo que hago es pedirles a los papás que estén en un espacio dentro de la casa, donde estén cómodos, ponen la cámara en el piso, no la tienen que tocar y ponen solamente un número de juguetes, yo les digo un número de juguetes específico, y entonces ellos juegan con el niño, están jugando y yo al mismo tiempo les voy traduciendo lo que el niño les trata de decir y estoy jugando con ellos a través de la cámara. Y entonces, bueno, a partir de ahí los papás van entendiendo cosas, les dejo tareas, veo cómo está el cuarto y entonces les digo, a ver, a lo mejor habría que reflexionar esto porque a lo mejor está muy sobreestimulado, les hago ver algunas situaciones en lo cotidiano, o sea, me mandan luego videos, por ejemplo, de cuando están comiendo, de cuando su niño hace berrinche, entonces ya les digo, a ver, miren, ¿por qué no hacen esto? Entonces les hago sugerencias. Entonces es un acompañamiento a través de línea, pero está padre porque de alguna manera no están en el consultorio, pero yo los acompaño en su casa. Y están en su modo natural. Están en su modo natural. Qué bien. Entonces, eso es algo muy padre. Y los niños les encanta jugar conmigo. O sea, ya me conocen, me reconocen, apartan su lugar, saben cuándo estoy, saben cuándo falto. Ahora estuve un mes en La Paz, precisamente como voy preparando el terreno, atendí a mis pacientes luego al lado del mar, entonces les doy las sesiones así en la playa, y entonces los niños me dicen, pues ahora ponte acá, vamos a jugar acá. Entonces, sí se dan muchas situaciones muy bonitas, que claro, tiene que ver mucho que tengo que ser muy creativa, ¿no? O sea, claro, tengo que implementar muchas cosas, pero pues como esto es lo que me apasiona, creo que no se me dificulta, y como soy una niñota en muchos aspectos, tengo esta parte juguetona, pues creo que nos podemos entender muy bien. Pero también pues implemento cosas que se hacen en línea, o sea, no es algo que yo haya inventado, es esto de sacar videos, de que yo analice los videos, de que yo les traduzca lo que yo observo. Sí se hace, y sí he visto, o sea, sí, los papás me dicen, es que hay muchos cambios, porque la ventaja de los niños pequeños es que los cambios se dan mucho más rápido cuando los papás participan. Entonces, pues sí, voy a hacer esta mudanza también de mi trabajo, más que sea en línea, y pues también tengo una membresía que se llama Crianza Plena Mamás Felices, que sí va dirigida a las mamás. No es que quiera sacar a los papás, claro, no es eso, sino que hay una realidad, las mamás sí necesitan como esta contención y empoderarse en su maternidad, sí se necesita mucho, porque si las mamás están mejor, entonces abren la puerta para que papá entre. Uh-huh. Y muchas mamás, cuando no sienten esto, pues los papás no pueden entrar, entonces tratan de entrar, pero las mamás les dicen, aquí no entras, ¿no? Casi, son mis hijos, sí, ¿no? Claro. Entonces no sabes nada. Ándale, no, exacto, y claro que no. Entonces, pues tengo todo este plan, y bueno, pues yo sí les quiero invitar a que se acerquen y que vean que claro que se puede trabajar de otra forma, hay otras formas de trabajar, sobre todo para que no haya este pretexto, entre comillas, de que no llevo a mi hijo a psicoterapia, ¿no? O sea, se me hace increíble, también sorprendente, porque, y controversial, que creo que si tiene esos elementos, hay algo bueno ahí, porque estamos hablando de adaptarnos, de autocompasión, entonces,
pues claro que estamos viviendo una realidad que es una realidad digital, una realidad donde las distancias se han acortado, donde los niños, queramos o no, están y ven papás o ellos mismos están en frente de pantallas, pero en vez de satanizarlo, lo usamos como una herramienta que creo que también tiene muchísimas cosas buenas. Pues es como un cuchillo, ¿no? O sea, puede funcionar o puede ser para destruirte. Exacto. Entonces, digo, no poniendo lo que sea un cuchillo como poner un ejemplo como herramienta. Y se me hace increíble que podamos ir rompiendo estas fronteras, que tú también puedas no limitarte a que... Porque a veces también sacrificas tu propia felicidad por el trabajo, que tampoco el trabajo lo es todo. No. Y pues estamos viviendo esta era en la que te puedes llevar el trabajo a donde siempre soñaste y además seguir dando valor, ¿no? Sí, exacto. Y además, bueno, a mí desde hace muchos años, desde que empecé con esto, que fue realmente mi hijo quien me llevó a trabajar con esto, o sea, hace 23 años, mi hijo ya tiene 23. Entonces, desde entonces empecé a trabajar con esto de psicoterapia padres bebés, o sea, descubrí el mundo de la psicología neonatal, de la psicología perinatal, descubrí todo este mundo que me pareció increíble, dije, wow, esto es lo mío, o sea, lo amo, me encanta. Y yo desde entonces, o sea, yo lo que quería era transmitir mi mensaje a muchas mamás, o sea, el trabajo de psicoterapia 1 a 1 es maravilloso, pero sí creo que si uno esparce un mensaje a las mamás de decirles, oye, tienes derecho, es más, tu obligación es estar emocionalmente bien, porque si tú estás bien, tú vas a poder criar niños que tengan un vínculo más fuerte y que sean emocionalmente más sanos. Imagínense cómo podríamos transformar de veras muchísimas cosas en la humanidad. Aparte estás creando un diálogo. Exacto. No es nada más como un predicamento, sino que, o sea, al abrir esta conversación, surge un ejercicio dialéctico, donde dos ideas van a irse puliendo hasta generar un conocimiento o un eureka, que a veces... como decían, ¿no? Las ideas te tienen que parir, ¿no? Exacto. No vienen de manera fácil, entonces, no. Pero al abrir ir y venir de conversación, de información, pues ya la persona también que llega contigo puede llegar con más herramientas, como que no es de golpe, no es tan impositivo, sino que más bien, oye, estas dudas y necesito y creo y vamos a salir adelante, ¿no? Sí, exacto. Exacto. Wow, qué chido. Oye, Carmiña, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿Cómo estás en el mundo digital? Este una amiga me bautizó, un día me dijo, tú eres la gurú de los nenes y de sus mamis. Entonces ella me bautizó así, dije, wow, este sobrenombre me gusta. Y entonces pues así me pueden encontrar en Instagram como la gurú de los nenes y de sus mamis. Ahí está mi cuenta y tengo pues toda la información de los cursos, de la membresía, entonces ahí me pueden encontrar, me pueden seguir y pues yo encantada, o sea, si tienen dudas, preguntas, si quieren una asesoría, pues ahorita estoy haciendo como que varias por cierto, me gustaría anunciarles algo. Claro. Ahorita, por 48 horas, estoy haciendo una super oferta de 3x1. O sea, estoy dando un curso que es Sueño Respetuoso para tu bebé, más curso de masaje infantil, más una asesoría conmigo de 50 minutos y todo 3x1. Ah, está excelente. Entonces, pues este podcast va a vivir a través del tiempo. Así que tal vez. Entonces, bueno, pues que... Fecha. Hay que decir fecha. Es hoy 25 de septiembre, a mañana 26 de septiembre, del 2024. Pero con todo gusto, si si se quieren acercar y lo quieren aprovechar, pues adelante, claro. Pero hay otras cosas que ahí ofrecen. Habrá otras cosas, usemos el sentido común, aquí no va a quedarse para siempre, pero como somos una comunidad que estamos colaborando siempre, pues siempre van a estar, creo que las puertas abiertas a la comunidad que claro que sí. O a quien escuche este podcast, a acercarse contigo. Claro, y me encantó el nombre gurú, porque leyendo de qué es un gurú, es aquella persona que puede lograr en otros un despertar. Sí. Entonces, si logras eso, pues tiene todo el sentido.
Sí, sí, yo logré hacerlo conmigo misma y pues creo que he conectado con muchas mamás, con muchos papás, más de 30 años de experiencia, pues creo que sí, el bautizo de mi amiga, pues digo, bueno, pues... Y alguien te lo puso. Sí, no fui yo, que conste. Perfecto. Pues creo que con esto podemos terminar. Lore, Moni, Carmiña, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Carmiña, como siempre. Encantada de estar aquí con ustedes. Y síganme invitando, aunque yo esté en La Paz, Claro. podemos hacerlo en Sí. línea. O sea, muchos papás ustedes se quedaron ahí cuenten con información pendiente de la junta. sí, entonces, no, encantada. O sea, habrá nosotros. yo sigo aquí Buenísimo. al pendiente. Claro, Encantada. muchas gracias.